Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Ana María Salazar, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Don Jorge Berry, gracias, muy buenas noches. Querido Leonardo. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Vaya controversia y debate por las declaraciones del presidente Trump en torno a la mudanza, al cambio de la Embajada de los Estados Unidos en Israel, moverla de Tel Aviv a Jerusalén, que esto evidentemente significa el reconocimiento, el respaldo, el apoyo de los Estados Unidos a Jerusalén como la capital israelí, un tema que ha estado en debate desde hace más de 20 años, me atrevería a decir, desde que se diseña o formula la teoría de los dos estados o de la Autoridad Nacional Palestina, de que se les reconoce el derecho a algunas zonas de ese territorio y la disputa de ambas naciones por que Jerusalén sea su capital. Esta declaración del presidente de los Estados Unidos provocó lo que usted ve en pantalla, pues mire, enfrentamientos, choques hoy entre palestinos y fuerzas israelíes, ahí en la franja occidental, en la frontera con Gaza, pero no solo ahí, Mire usted, hubo choques en Gaza, 2 cohetes disparados desde Gaza por la noche hacia Israel que fallaron y cayeron en territorio palestino, pero protestas en Líbano, en Túnez, en Jordania, en Somalia, en Siria, en Yemen, en Afganistán. Hay todo un debate hoy de si esto pudiera provocar una nueva intifada. Así es que, enorme tensión en el Medio Oriente a causa de esta decisión del presidente de los Estados Unidos. Ana María. Y lo interesante es que no es que la embajada vaya a ser trasladada el día de mañana. Esto va a ser un proceso de años, que es importante decirlo. Y básicamente lo que anuncia el presidente Donald Trump es que ordena al Departamento de Estado que empiecen a buscar a los arquitectos, que vayan buscando el lugar donde podría estar la embajada y eventualmente en un momento dado la embajada se mudaría de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces la gran interrogante es por qué lo está haciendo en este momento Donald Trump cuando trae muchos fuegos que tiene que apagar, incluyendo porque continúa el debate sobre su reforma fiscal. Estaban a punto de cerrarle el gobierno, y lo que se explica es que está en un proceso bastante desesperado de poder demostrar que sí está cumpliendo con sus promesas de campaña, y esta es una promesa de campaña. Hasta ahorita no he escuchado un gobierno que felicite a Donald Trump, con la excepción, rechazo total, con la excepción de los israelíes. Con la excepción de los israelíes. Claro. Solamente de los muy radicales. La gran mayoría de los israelíes, los moderados, dicen no, esto es una locura. ¿Para qué buscar más violencia? Mira, esta es una cosa que han prometido los candidatos presidenciales en Estados Unidos desde hace 5 presidentes. Sí. Pero no la cumplen porque es realmente inoperante, es torpe. Vamos a ver cuántas vidas cuesta, porque va a costar, Sí. Es realmente... Y argumentar que es para que se fortalezca el proceso de paz, bueno, eso es... Es que el tema era que el no trasladarlo a Jerusalén era uno de esas cosas, un mecanismo que tenía Estados Unidos para poder negociar con los palestinos y con los otros países árabes. Y había un acuerdo de que Estados Unidos podía ser el mediador de este proceso, que era importante. Pero ahora ya Estados Unidos ya no va a ser el mediador. Y la gran interrogante es quién va a poder ayudar a mediar. Protestas, ya dijimos dónde en todos los lugares, pero rechazo de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, rechazo de las Naciones Unidas, rechazo de la Unión Europea, la señora Francesca, encargada de las relaciones europeas en la Unión, dijo que era gravísimo esto también. Ha habido un rechazo generalizado. Pareciera que cuando se toman estas decisiones es porque quieres llevarte la agenda pública a otro lado, claro, cuando enfrentas una crisis interna y quieres llevar la atención hacia otro frente. Pero ahora pareciera al revés, está cosechando la reforma fiscal en 1 o 2 semanas, finalmente muy probablemente logre que las 2 cámaras aprueben el mismo proyecto. La negociación para el no cierre del tema presupuestal, ahora hablamos de él, pero es extraño, realmente pareciera que a veces no hay una racionalidad, incluso en los propios términos del señor Trump. Más allá de que haya sido su promesa de campaña, no encuentra uno un motivo claro
para hacerlo hoy, para que sea en esta semana? Hay una la razón decisión legislativa, porque hay una legislación en Estados Unidos desde creo que 1995, en donde cada 6 meses el presidente de los Estados Unidos tiene que justificar por qué no estaba trasladando la embajada, que fue como un acuerdo legislativo que se hizo hace casi 30 años. Pero que no implicaba reconocer a Jerusalén como la capital. Exacto. Entonces, básicamente decía, no vamos a, voy a hacer el waiver, básicamente no vamos a trasladar la embajada para Jerusalén. Y esto lo hacían cada 6 meses todos los presidentes desde entonces como una forma de mantener a los presidentes también involucrados en el proceso de paz en el Medio Oriente. Esto que dice Enrique es también. No puede estar ajeno, no puede no tener la información del Departamento de Estado o de la Casa Blanca. ¿Cuál Departamento de Estado? Bueno. Es cierto, el que la CIA subsiste, ya de perdida. Ya la CIA o lo que quede, pero decirle, oiga señor, esto puede tener graves consecuencias. Tú hablabas de vidas hace un momento, pero seguramente va a costar enfrentamientos, sangre. Imagínate que estos señores palestinos y todos sus aliados, donde hay un rango de radicales y de moderados, decidan lanzar una nueva guerra santa o una nueva intifada contra los Estados Unidos. Mira, se pospuso este anuncio del reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel 10 días. Claro. Lo solicitó así el secretario de la Defensa, Maris, y el secretario de Estado. Porque tenían que preparar las embajadas. Las pusieron en estado de alerta, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra del Golfo. Claro. Están en alerta de las embajadas porque esperan que vengan reacciones. Atentados fuertes. Van a costar vidas y americanas. Sí, ya hubo, bueno... Pero entonces aquí citan, pero qué necesidad, ¿no? Es decir, citando a los clásicos, como para qué, yo no creo que tenga que ver con cumplir una... Es esta lógica de Trump de yo sí soy muy fuerte, yo sí soy muy enérgico, no, y sí tomo las decisiones. Yo hago las cosas distintas. No, pero sí es una promesa de campaña muy importante para un grupo relativamente pequeño de evangelistas y de cristianos que de una forma u otra consideran que esto es parte de una... ¿Pero que es congraciarse con la comunidad israelita en Nueva York? Y también con un grupo de judíos israelitas, no, más que nada israelitas judíos que de una forma u otra también apoyaron en su campaña. Pero esto tiene que ver más con los evangélicos, con este grupo evangélico. Y tiene mucho que ver con el hecho de que a todas luces el señor Trump no le entiende a la historia del Medio Oriente ni a lo que pasa allá. No. No le entiende que lo primero que dijo fue que esto ya lo había platicado con Arabia Saudita y que tenía su apoyo. ¿Falso? Bueno, de hecho Arabia Saudita salió a hacer una declaración bastante temerosa y reservada al respecto, diciendo que esto podía ser muy grave. Turquía, que eran muy sus cuates, porque Erdogan le ha declarado también admiración, igual que a Putin. Y amistad eterna. Sí. Ya amenazó con romper relaciones con Israel, no con Estados Unidos, ¿no? Con Israel. Así es. En fin, Trump no es precisamente un estudioso del panorama internacional ni de la historia. Un estadista, claro. Exacto. Entonces él toma las decisiones allá con... Sí, pero estos Jared dice, pues gravísimas consecuencias. Mira, no solamente es grave, aquí siempre se pensó, bueno, Donald Trump es Donald Trump, esperemos que la gente alrededor de él puedan moderar sus decisiones. Ya vimos que no. Falta también la reacción de Irán. No solamente se trata de grupos radicales de Palestina o en general de los palestinos que pueden reaccionar, sino inclusive de un país que tiene armamento nuclear. No lo va a usar, pero evidentemente vuelve a generar una tensión todavía mayor en toda la zona. Se convierte en un asunto de proporciones geopolíticas internacionales. Entonces va a haber que estar con lupa porque cualquier día de estos... tenemos una sorpresa. Cualquier día de esos va a haber una sorpresa en el Medio Oriente. Está Corea del Norte. O sea, ya abrió 2 frentes, que esa es la otra parte. No se puede abrir 2 frentes. Y no son cualquier frente. O sea, son literalmente conflictos que podrían tener un impacto catastrófico en los mercados y en vidas humanas. Después de los atentados de 2011. Llevamos 15, 16 años después de las intervenciones, de las invasiones, tratando de pacificar esa zona del planeta, de reconstruir relaciones con el mundo árabe que no han logrado cabalmente, y ahora gasolina en la hoguera, ¿no? Es una cosa terrible. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más de Trump por el tema presupuestal. Se votó hoy en la tarde en el Congreso, le vamos a explicar de qué se trata. Volvemos.
evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Se vencía mañana el plazo para que el Congreso de los Estados Unidos tuviera ya un nuevo presupuesto conciliado y aprobado por ambas cámaras. No llegaron a este acuerdo y hoy votaron una ley para extender este periodo. ¿Son 2 semanas, Enrique? Creo que 2 semanas. Para el día 21 el financiamiento termina en esa fecha. Porque si no, lo que dice la ley es lo que conocemos como el cierre del gobierno, es decir, el gobierno no tiene presupuesto, no tiene fondeo para trabajar y se empiezan a cerrar oficinas públicas y esto. Ya ha sucedido en el pasado, William Clinton estuvo a punto de hacerlo, lo negoció en el 96 y luego Obama enfrentó una situación similar y el propio Trump ya la última vez. Pero ¿en qué consiste rápidamente para el auditorio? Simplemente el financiamiento temporal, es decir, el dinero alcanzaba, de acuerdo a los términos de lo negociado previamente, para mañana. Es decir, mañana en la noche tenía que haber este cierre del gobierno que ha ocurrido, como refieres, en varias ocasiones. Entonces, lo que se están dando es tiempo. ¿Cuáles son los temas que están generando este conflicto? Los que ya lo habían generado. El muro, cantidad de recursos para el muro y el tema del programa de Dreamers, que sigue siendo un asunto que los demócratas están defendiendo. ¿Alcanzará el tiempo en estas 2 semanas? No lo sé, probablemente puedan establecerse algunos puentes o mantenerse las mismas diferencias que hay hoy y en 2 semanas se requeriría otra legislación temporal para quizás llevarse hasta enero el financiamiento al gobierno norteamericano, porque pareciera que los republicanos no quieren ceder, ni Trump quiere ceder en estos 2 temas, en el muro y en la cancelación del programa. Y los demócratas están insistiendo enérgicamente en que se mantengan el DACA, ¿no es cierto? Sí, claro. Es el DACA. Ahora, y hay otras cosas, ¿eh? Además, ahí los demócratas están muy preocupados porque la propuesta, la iniciativa de ley de reforma fiscal que presentaron en el Senado implica la desaparición de una parte clave de Obamacare que no están dispuestos a aceptar, entonces si no la modifican, en fin, traen... Y también hay preocupación en términos... cómo se están financiando algunos programas. O sea, lo que dijeron los demócratas, está bien que subas en una forma importante la financiación que necesita el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero tienes que subir ese mismo porcentaje en programas sociales. Entonces, está bien, suban, si vamos a fondear programas, está bien, hay que fondearlos, pero también hay que fondear programas sociales. Entonces, eso te lleva a todo esto de las reformas fiscales y qué va a pasar con el déficit de Estados Unidos, porque el dinero simple y llanamente no alcanza. Sí, el tema es que no cuadra. Claro. Lo que estás planteando es bajar impuestos, vas a tener un costo de $1.400 y tantos mil millones de dólares para la década, y al mismo tiempo quieres aumentar gastos y no aumentar el déficit. Entonces, ¿dónde recortas? No cuadra. ¿Dónde recortas? Simplemente no cuadra. Entonces, si programas sociales, esto que decía Jorge, una de las fórmulas que encontraron los senadores es desaparece Obamacare para que se gaste menos y el déficit en el que vas a incurrir por la reducción de impuestos sea menor que el que tendrías de mantener este programa. Claro. Entonces, el jaleo está difícil. La reforma fiscal puede funcionar solita, porque sí tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El problema es que cuando ya lo tratas de armarlo junto con el presupuesto,
Entonces las cosas ya no están tan sencillas y creo que vamos a ver antes de Navidad buenos conflictos en el Capitolio. Porque para el presupuesto sí necesita 60 votos en el Senado. Exactamente, no te alcanza. Sí. No es simple mayoría. No es una mayoría simple. Antes de irnos al corte, les presento rápidamente este otro tema que ha estado en el debate, la comparecencia del hijo del presidente, Donald Trump Jr., el pasado miércoles, el día de ayer, ante un comité especial del Senado para discutir este tema del Russiagate, de los contactos, las reuniones y los encuentros con funcionarios y con representantes del gobierno ruso. Este señor testificó frente a senadores y ¿qué sabemos hoy? En esa reunión estuvo el señor Manafort, jefe de la campaña, el señor Kushner, yerno del hoy presidente, y su hijo. Y el señor Trump Jr. afirma que asistió porque le habían prometido información potencialmente dañina a la contrincante en la campaña, que era Hillary Clinton. Pero hoy sabemos, él negó hoy que hubiera habido seguimiento a esa reunión. Y acaban de revelar esta tarde que hubo intensos correos entre los señores de la delegación rusa y el agente de relaciones públicas británico que representó y que convoca la reunión. ¿Es así? Así es. Y lo que pasa es que no se sostiene toda la defensa que han querido hacer de esa reunión en la Torre Trump. Primero, el presidente mismo redactó una nota en el avión, en la Fuerza Aérea 1, en defensa de su hijo. En defensa de su hijo, diciendo que no, que en la reunión solamente habían tratado un asunto de la adopción de niños rusos por familias norteamericanas. Pues es una mentira del tamaño de la Torre Trump, pero... Sí. O del Air Force One. El presidente fue el que lo escribió así. Se les cayó. Finalmente, bajo presión, porque ya la prensa tenía en su poder los correos de Don Jr., él mismo tuvo que admitir. los sacó los correos y los dio a conocer. Y pues el papá dijo, bueno, hay muchacho. No. Por eso desde ahí le dicen Fredo. Explícale al auditorio el chiste. Fredo Corleone, ¿se acuerdan de Fredo Corleone? El segundo hijo de... El hijo tonto, el hijo tonto. Send Fredo to Vegas. Pero aquí el problema que se le está armando a Donald Trump es que el haber dictado esa defensa o esa carta en el Air Force One, básicamente sabía que uno estaba mintiendo al hacer eso. Que como vemos no es un problema para el presidente. Pero se vuelve un problema de un tema de obstrucción de justicia. En todo este proceso, cada vez que Donald Trump hace una mentira grande o chiquita, o alguien alrededor de él hace una mentira grande o chiquita, regresa el fiscal y empieza a hacer preguntas, los delata y empieza a armarse otra obstrucción de justicia. Básicamente ese es el problema. Aquí hay un tema importante, porque usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el presidente? Bueno, la clave es si el presidente estaba enterado, uno, de la reunión y del contenido de la reunión. Porque todo esto pudiera ser, es una de las estrategias de los abogados, que el yerno y el hijo y el jefe de la campaña lo estaban haciendo sin conocimiento, y lo que el señor Mueller y la investigación especial trata de probar es que tenía pleno conocimiento el candidato. Esto sucedió en junio del 2016. Y también el candidato a vicepresidente. Exacto. El señor, bueno, de hecho participa en una reunión Mike Pence. Participa, pues era el jefe de la transición. Claro. ¿Cómo no iba a saber? Pues qué show, ¿no? Qué show. No, pero ¿sabes qué? Lo que es interesante es que aquí hay dos investigaciones en contra de Trump. Uno es si hubo esta conspiración con los rusos para poder influenciar las elecciones de Estados Unidos, la campaña. Y la otra parte de esta investigación es que hay obstrucción de justicia. A lo mejor Donald Trump no supo, la verdad, no tuvo idea. ¿Del encuentro? ¿De la reunión? No, de esta conspiración. Es que no es que es el tema del encuentro es una cosa, el tema porque están tratando lo que están tratando de comprobar con este encuentro es que ahí está la conspiración con los rusos, en donde va a acabar en la cárcel Kushner, el hijo de Donald Trump. Sí, porque además han mentido. Porque además han mentido. Pero y ahí va a empujar a Donald Trump tener que perdonarlos. Pero eso a que Donald Trump sepa, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que hay una ¿Sabes cuál es el problema? Es una acusación. Probarlo.
probarlo está muy difícil. ¿Quién va a declarar eso? Michael Y el Flynn. hijo. Por supuesto que Michael Flynn, Michael pues Flynn. ese ya lo está declarando, vamos, y por eso están tan nerviosos. Sí. Los abogados esta semana perdieron la razón, los abogados de Trump. Sí. Cualquier cantidad de locuras dijeron. Sí, claro. Desde que el presidente no puede cometer obstrucción de justicia porque él es la el ley. presidente. ¿Cómo? O Sí, sea, puede ser. Sí, no, están- sí, ha sido muy interesante. Los abogados ya están Sí, empezando a decir que él puede hacer lo que se le ronque la gana, fue el argumento. No, y el porque es asunto del presidente. perdón, porque es presidente. Sí. Pero sí, digo, la historia lo contará, ya lo contará y vamos a ver cómo lo cuenta, pero sí es un caso de estudio de derecho en universidades americanas, Sí, ¿no? ya, Esto sí. que acabas de decir, el presidente es la ley. Óigame, no, la ley está por encima de... Claro. hay una teoría jurídica en esto de los perdones. Sí. Si se pone a dar perdones por doquier, eso puede convertirse en un obstrucción de cargo, justicia. sí, en un cargo por el que le pueden aplicar el impeachment. Sí. Bueno, pero luego se perdona a sí mismo. Exacto. Bueno, yo ya lo leí, Sí. ya leí si se puede perdonar a sí mismo, lo Él cual sí también cree. es una Todo aberración. eso en el marco de que ya como que no habla muy bien. No, bueno, Vamos a mensajes, regresamos con más de esto. Ahora, bueno, está todas las acusaciones de acoso sexual en el Congreso, senadores y representantes. ¿Cómo era su relación con el exgobernador, con Borge? Pues yo digo que de mucha hipocresía. ¿Hubo desencuentros? Yo sabía, por otro lado, que él trabajaba de manera muy fuerte en evitar que yo tuviera algún contacto con el Estado. Cuando se entera que detuvieron a Borge, ¿qué pensó? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Con esto, mire usted, son varios los casos, unos senadores y otros representantes. El de hoy en la tarde, Al Franken, demócrata por Minnesota, presentó su renuncia por acusaciones de acoso sexual y lo hizo en medio de un discurso muy emotivo, dijeron los reportes, pero bueno, lleno ahí de... No acepta las acusaciones, pero pues renuncia para no causar daño al partido y al Pero las acepta a medias. Es este señor que está usted viendo en pantalla. Digo, hay una foto. O sea, Luego tenemos difícil un aceptar. republicano por Arizona, este es representante, el señor Trent Franks, renunció ante el Comité de Ética cuando se abrió una investigación por acusaciones de acoso sexual. Hay un tercero, el representante John Converse Jr., demócrata por Michigan, el más antiguo legislador afroamericano en la Cámara de Representantes, que renunció también. Y todo esto en el marco de un cuarto, este republicano, el señor Roy Moore, el republicano por Alabama, que ha recibido el respaldo del señor Trump y que todavía está ahí, ¿no es cierto? Pero todavía no es senador. No, todavía no, Él todavía es no. candidato. Bueno, Esa elección es exactamente. importantísima, es el martes. Todo pareciera indicar que los demócratas están siendo mucho más enérgicos y activos en castigar y en expulsar a aquellos que están señalados por esto, mientras que los republicanos están más calladitos. O eso es lo que quieren mostrar por el momento político. Claro, por Porque supuesto. Esto va a llegar a la mucho campaña, de claro, Alabama. del año entrante. No, y la de Alabama del martes. Es martes, las elecciones son el martes. Oye, El martes eligen en Alabama al senador que va a tomar el asiento que dejó vacante Jeff Sessions. yo creo que es cuando se fue a importante. gabinete. Al Departamento de Justicia, exacto. Sí, es importante aclarar, el de Trent Franks es muy interesante porque a él se le acusa de una violación ética
porque habló con 2 de sus staffers, 2 personas que trabajan para él, para que sean estas... Madres sustitutas. Madres sustitutas, es decir, para su mujer y para él, porque no podían tener familia. Hijos, y esto fue suficiente como para que... Fuera acusado de... Fuera es este acusado, que estamos sí. Sí, él es el, exactamente. Entonces también estas acusaciones van más allá de lo que tradicionalmente se piensa como acoso sexual tipo Donald Trump, tipo... Hay un artículo del New York Times que dice, si ya se fue Al Franken, ¿por qué no se va y Trump sigue aquí, ¿no? Sí. Cuando Trump tiene no sé cuántas, Lo dijo Al Franken en su discurso. ¿Son cuántas? Como 6 o 8 acusaciones de mujeres por acoso sexual. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar este proceso? Exacto. Es algo que es interesante porque estas figuras son las primeras figuras de la política. Habíamos visto en deportes, en el mundo del espectáculo, muchos, sí, en el mundo de los medios, personajes de alto relieve. Sí, claro. Tuvieron que dejar su posición por estas acusaciones. Pero está empezando a llegar a la política y entrando en la política hay que ver en qué nivel para. Sí. Es decir, estamos ahora con congresistas. ¿Cuándo va a llegar a un integrante del gabinete de la Casa Blanca? Sí. Yo creo que no falta mucho. Yo creo que lo que es interesante también y que no era público es que cuando hay este tipo de acusaciones contra un congresista o un senador, se estaban usando fondos públicos, fondos del Congreso, para poder pagarle a estas mujeres. No solamente la defensa. Indemnizaciones. Creo que es el caso de Trent Franks. Exacto. Y ¿cómo se llama el otro? Conyers, que le pagó $25,000, creo que a una mujer que trabajaba en su oficina. Y entonces también hay mucha molestia de que se estén usando fondos públicos. Pues ¿cómo no? Para resolver eso. Y 2, que no se transparenta este tipo de acusaciones. Pero hay como una ola, ¿no es cierto? Sí, está creciendo de hechos que ocurrieron no el año pasado ni hace 2, sino hace 25 o 30 años. Entonces, quizás ya ni se acordaban los propios congresistas de estas historias y en esta ola están emergiendo y van a emerger más, tengo la certeza. Pero está peligroso. El momento es peligroso porque ¿en qué punto se va a llegar al balance de que las historias que cuentan los testigos o las víctimas, no sabemos si son verdad? No, claro. Sí. Y habrá unas que sí y otras que no. Así es. Y no está acompañado esto de un mecanismo que permita realmente investigar y saber por dónde va la cosa. Ahora, por eso la renuncia de Al Franken fue muy interesante, porque él dijo, investíguenme. Hay una comisión de ética, yo pido que me investiguen. Pero empezaron a surgir como ya 8 mujeres. Lo que es un hecho es que el liderazgo demócrata les dijo... Para afuera. Por una estrategia política, me parece también. Había quien consideraba a Franken prospecto para el 2020. Así de ese tamaño. O sea, ya bajaron a uno de los que podían ser. Pues, él es el que... Candidatos demócratas. Él es el que se estaba justiciando a Jeff Sessions en las audiencias. Yo me pregunto cuántos más no se les está temblando. No, pues muchos, porque todos tienen pasado. Todos. Señores, nos vamos. Jorge Berry, muchas gracias. Ana María, muchas gracias. Enrique Quintana, muchas gracias. Y gracias a ustedes.